Bueno, antes de incorporar los globos estructurales que vimos en el video anterior, vamos a sentar las bases de la espacialidad, o mejor dicho, el recurso de sensación espacial en el dibujo bidimensional. No necesitamos de perspectiva, y por eso no le llamo perspectiva, porque la perspectiva es un recurso racional para incorporar datos que el cerebro tiene para interpretar la espacialidad. Y estos datos son los siguientes. Cuando nosotros tenemos un objeto, ¿sí? Y tenemos otro objeto del mismo tamaño, otro objeto del mismo tamaño, otro objeto del mismo tamaño, y a su vez simulamos una especie de campo de apoyo, entonces entendemos que estos objetos están uno adelante del otro gracias a su posición en el plano. Entonces está primero el que está más abajo, segundo el que le sigue, tercer plano el que le sigue en altura, cuarto plano el que le sigue en altura. Bien, esto es cierto cuando los ojos están por encima de los objetos vistos. Esto siempre va a ser así, por ejemplo, en una vista aérea, o en una vista desde una montaña o vuelo de pájaro. Ahora bien, si nosotros estamos parados en un lugar en donde, por ejemplo, tendríamos baldosas o listones, veríamos justamente este mismo efecto. Y si la figura estuviera observando a esta altura, entonces seguramente si hubiera un techo vería algo así, en donde el primer plano estaría dado por la que está más arriba, el segundo plano por la de más abajo, y así, hasta el infinito. ¿Sí? Bien. También vería que estos tamaños van a ser más chicos, pero ese es otro efecto. ¿Qué efecto? Este efecto que estuvimos mencionando es el de posición. Es decir, que el cerebro interpreta que los objetos colocados más abajo, desde los ojos para abajo, están más cerca, y los objetos colocados más arriba están más cerca de los ojos para arriba. Otro dato que el cerebro interpreta desde la información visual es que cuando tenemos estos objetos así, lo que tenemos es una disminución, una disminución espacial simplemente a nivel visual. Pero el cerebro interpreta que esto, por algún otro lazo vinculante, es una profundidad. Entonces el tamaño empieza a ser otro dato de profundidad. El otro dato de profundidad es la superposición. Y es cuando un objeto se superpone, bueno, por ejemplo acá, contra otro.
Fíjense que acá simulan como un apoyo. Bueno, no tiene por qué. Entonces acá lo puse sin un apoyo. Y esto está detrás de esto, que está detrás de esto, que está detrás de esto. Entonces 1, 2, 3, 4. El código es: la figura que tapa a la otra está adelante. La figura tapada está detrás. ¿Sí? Esto lo desarrolla entonces el cerebro, no el ojo. El ojo solo ve figuras, espacios, planos. El ojo ve en 2 dimensiones. El que hace la suposición de 3 dimensiones, o las 3 dimensiones, es una construcción cerebral, que indica, relaciona estos datos con otra experiencia. Bien, por ejemplo, si este objeto pudiera emitir sonido y este también, el cerebro se daría cuenta que además, si este se escuchara mucho más débil que este, es porque este está más lejos. Entonces, el cerebro en el niño va combinando todos estos datos para obtener una información de espacialidad. Bien, entonces tenemos posición, tenemos tamaño y tenemos superposición. En una perspectiva clásica, tendríamos un punto de fuga, ¿no? Cosa así. Y claro, fíjense, si acá hay un poste o un lugar para una puerta, el próximo sería más pequeño, o sea, en realidad tendría la misma altura, pero por deformación de nuestros ojos, nuestra forma de percibir, sería más pequeño, estaría variando en tamaño. Y el espacio, también estaría variando en tamaño, todo varía en tamaño. Y lo hace de una manera proporcional, con lo cual se produce esta aglomeración de elementos, o se van juntando los elementos. No es que se van juntando, sino que van cambiando de tamaño. Si a esto, por ejemplo, le agregáramos un elemento, por ejemplo, un parante acá, entonces taparía esta distancia sería más chica, ¿no? Y vendría por acá, pero esta distancia también. Y la forma de generarlo sistemáticamente sería colocar una línea acá y generar esta cuestión, ¿sí? Pero en realidad no es ni más ni menos que aplicar en realidad estos datos, ¿sí?, de información de espacialidad. Y hay otros 2 recursos que podrían ser, por ejemplo, el claroscuro, que indica que una figura está más cerca, por ejemplo, por iluminación, y más lejos por un cambio de iluminación, por ejemplo. Podríamos hacer que, por ejemplo, este señor estuviera muy oscuro, estuviera en primer plano, observando esta escena iluminada de otra manera. Hay muchos casos, por ejemplo, en la pintura del Renacimiento, en donde podemos ver esto. Y es la incorporación entonces de la información de claroscuro dentro de otro sistema en donde incluye también la posición, la superposición y el tamaño. Y otra información, además, siempre estamos hablando de información visual, no información técnica, es decir, que no es que yo hago una línea más fuerte acá y una línea más suave acá y entonces eso indica, no, eso es un recurso gráfico. Esto que estoy hablando son en realidad datos de la percepción visual que se traducen, que el cerebro traduce a información de espacialidad. La otra es la nitidez. La nitidez genera un foco o un fuera de foco en los primeros planos. Por ejemplo, estos últimos planos pueden verse como desenfocados o desdibujados. De los primeros planos.
Incluso hasta podría tener como una textura y qué sé yo, mucho más, se ve perfectamente la textura, etcétera, y acá ya no se va viendo y ya se va perdiendo. ¿Por qué? Porque pierde nitidez. Pero también, tanto como el claroscuro como la nitidez, puede la cámara, en este caso la cámara o el ojo, enfocar el cuarto de los elementos, darle nitidez y no enfocar los primeros. Entonces generamos una distancia focal, que en realidad es una distancia o un espacio, una espacialidad que se le da a una fotografía a partir de la nitidez. Entonces tenemos estos tres recursos importantísimos para la espacialidad, para representar la espacialidad, y podemos añadir estos dos ya más adelante, sobre todo cuando trabajemos con color o con valor. Bien, en el próximo capítulo entonces veremos cómo se aplica esto a la figura humana.